Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Somos la familia vallejiana número 4, alumnos de la César Vallejo. En esta ocasión presentaremos un video creativo basado en el poema Los Nueve Monstruos, del escritor y poeta peruano César Vallejo, cuya trama principal se centra en la reflexión sobre el dolor y el sufrimiento que experimenta la humanidad en un mundo cada vez más desolado y doloroso. El poema comienza con una descripción del dolor que crece en el mundo a cada momento. El poeta nos invita a tomar conciencia de estos problemas y luchas por la reivindicación del hombre ante las injusticias. Este grupo está conformado por Reiner Antonio, Ricardo Sebastián, Martín Jesús, y quien les habla Cristian Homero, Flavia Alejandra y Alexander Jr. Comencemos. Aspecto bibliográfico sobre Vallejo. César Vallejo, según Bellido, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Durante su infancia, su vida siempre fue muy marcada por privaciones, siendo el hijo menos de una familia de 11 hermanos, pues donde recogió diversos valores muy tradicionales que éstas se quedarían en su vida y lo expresaría en sus poesías. Cursó estudios primarios entre 1900 y 1904 en la Escuela Municipal y luego en el Centro Escolar número 271 de la tierra que lo vio nacer, y sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad de Trujillo. En cuanto a la poesía de Vallejo, se puede decir que está impregnada de sus vivencias, pues después de salir de la cárcel en 1919, Vallejo se trasladó a Lima, donde inició su vida de bohemia y publicó su primer libro, Los Heraldos Negros. El yo poético es una persona que utiliza distintos recursos o figuras literarias con el fin de poder transmitir su dolor y poder expresar sus sentimientos de sufrimiento, tristeza y frustración. Como cuando se nos menciona, jamás el fuego nunca jugó su mejor rol de frío muerto. Acá se personifica al fuego y se hace mucho más fácil que el lector pueda entender un concepto tan complejo como lo es los sentimientos. Esto puede ser dirigido a una persona, una acción, etcétera, de acuerdo al contexto. Los nueve monstruos. Es un poema muy emotivo y conmovedor que refleja los sentimientos más profundos del ser humano. Y la obra es una crítica social que denuncia la injusticia y el sufrimiento que experimentan las personas en su día a día. Además, el poema destaca por su estilo literario que combina elementos modernistas con un lenguaje sencillo y directo. Los nueve monstruos. Es un poema vigente que, aunque fue escrito hace más de 80 años, tiene un mensaje relevante y bastante reflexivo. El poema es una reflexión sobre el dolor y la desesperación que siente la humanidad y cómo estos sentimientos pueden ser abrumadores y difíciles de superar. El poema es un recordatorio de que, aunque la vida pueda ser difícil, siempre hay esperanza y que debemos de seguir adelante a pesar de las dificultades. Y, desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. La naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora voraz, es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Y el ser bien, doblemente doloroso, pero jamás seres humanos. Hubo tanto dolor en el pecho, en la cartera, en la solapa, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Tanto dolor cariñoso. Jamás lo cerca remitió tan lejos. Jamás el frío jugó mejor su rol de fuego muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal, y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina de 10 máquinas, y crece con la red de Rousseau con nuestras barbas. Crece mal por razones que ignoramos,
y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento de posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical, el pavimento, el ojo es visto y la oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas. A la hora del trigo y 9 sones hembras, a la hora del llanto y 9 cánticos, a la hora del hambre y 9 truenos, y 9 látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás del perfil y nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas. Es muy grave sufrir, puede uno orar, pues de resultas. Del dolor hay algunos que nacen, otros que crecen, otros que mueren y otros que nacen y no mueren, otros que sin saber nacidos mueren y otros que no nacen ni mueren. Y también le resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza y más triste hasta el tobillo. Crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general la harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino hecho un exeomo, tan pálida la nieve, al sol tan ardio. Como hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de ser. Señor Ministro de la Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres, humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. ¿Por qué se eligió esta obra? Se eligió esta obra por su compleja forma de representar o expresar diversas emociones tan complejas como el dolor o agonía mediante el uso de frases y recursos literarios. Además, nos gusta el mensaje y la reflexión que César Vallejo plasmó en este poema, como puede ser el llamado a la justicia o la crítica hacia la sociedad. Análisis del poema. Nos explican más sobre el significado de este poema y dicen que César Vallejo nos habla sobre un dolor ni proveniente del cuerpo ni psicológico. Este es más bien un dolor que es profundo, lo siente muy presente y sin fin, difícil de explicar de dónde proviene, qué lo provoca o por qué se manifiesta de esta forma. Claro que la percepción de este concepto del dolor es diferente según cada punto de vista de las personas. Además, podemos notar que Vallejo toma muy frecuentemente este recurso tanto en sus poemas como en sus cuentos, como lo es el cuerpo humano o la enfermedad. De hecho, este último está muy presente en el cuento de los 9 monstruos. Con respecto a esto, nos presenta un dolor del cual no se sabe ni la razón ni la procedencia. No obstante, se nos menciona que cada momento que pasa, este dolor se vuelve cada vez más grande, intenso y no para. Habla sobre una persona que está experimentando un sentimiento de agonía y dolor, que se siente inacabable y tan complejo que es casi imposible de describir de qué parte de su cuerpo proviene o qué es lo que está provocando con la intensidad que lo está haciendo. Este poema fue escrito 5 meses antes de la muerte de Vallejo y es a la vez la convocatoria a la solidaridad humana contra los 9 monstruos que lidiamos cada día. En los hechos reales se comprende el funcionamiento en los aspectos en la realidad en la que vivimos, los cuales se contradicen con las creencias que aprendemos a lo largo de la vida. Esta idea surge cuando se dice que todos los hombres están llamados a la superación de la muerte. Por lo tanto, la situación que vivimos hoy conducirá a la unión entre todos. Vallejo defendió su valentía, honestidad y amor, aun cuando fue acusado y encarcelado injustamente. Sin poder defenderse, él continuó escribiendo sus obras y cuentos. Finalmente, podemos
ser más empáticos y solidarios con las personas de nuestro alrededor, porque no sabemos si están cruzando un dolor igualmente profundo o si están lidiando con sus monstruos internos. Sí, conocí al hombre a quien luego aconteció mucho acontecimiento. Tanto tuvo, pues, haberme ido en lo sucedido a aquel sujeto, en verdad, siempre digno de curiosidad y holgadas meditaciones, a causa del aire de espantiza irregularidad de su modo de ser. La ciudad le tenía por loco, idiota o poco menos. A ser franco, diré que yo nunca le tuve en igual concepto. Sí le tuve como anormal, pero solo en virtud de poseer un talento grandiosano y una auténtica sensibilidad de poeta. Cierta vez hasta almorzamos juntos en el hotel, otra vez comimos y tomamos desayuno otro día, y así durante 4 o 5 meses seguidos que vivió solo por ausencia de los suyos del lugar. Late humor el de nuestra mesa, hasta las finas losas pálidas y los cristales sonríen con brillo inteligente en su limpia dentadura de turno. Un charlador endemoniado, el señor Marcos Lorenz. Yo estaba lindo, a poco le llegué a tener cariño y extrañarle harto cuando faltaba al restaurante. El señor Lorenz era soltero y no tenía hijo alguno. A la sazón contaba 10 años, como enamorado de una aristocrática dama de la ciudad. 10 años, no son reales. Sí, el señor Lorenz amaba a su amada hacía una década. Él mismo habíamelo declarado, así como también que ella, a pesar de no haber estado juntos jamás, lo sabía todo, y quizá, a su vez, la amaba un tanto, pues el señor Lorenz la escribía su cariño a menudo. Viejo amor flamante siempre aquel, vibrando día tras día, desde el mismo traste, desde el mismo sostenido en si bemol, hasta haberse ecado en todos los oídos del distrito, donde nadie ignoraba semejante historia neoplatónica, a la que, desde la primera a la última página, exornaba un texto igual, con solo ligeras variaciones tipográficas, y posiblemente hasta gramaticales. Viejo amor flamante siempre aquel. Más vino prueba en contrario. Una mañana en que ingresó el señor Lorenz al restaurante. ¿Qué le pasaba al señor Lorenz? ¿Qué cara traía tan a crespas facciones trabajadas? ¿Algún borrón en la tela, amigo mío? Nada, respondióme en un mugido. Solo que acaba de pasar ella, acompañada de un bribón, de quien ya me han notizado como novio suyo. ¿Cómo? Adulicé sarcásticamente. ¿Y usted? ¿Y sus 10 años de amor? El señor Lorenz salióme entonces al encuentro, pidiendo un antipasto de jamón del país y sardinas. Servido añadió regocijado: parece estar mejor que el de ayer. Y como si se vendase una ligera picazón de insecto, voceó: ¡Mozo, whisky! No obstante lo cual, notificado quedaba yo, con roja cédula de celos, que, verdaderamente, lo que el señor Lorenz sentía por aquella dama era una pasión a todo cuadrante, no cabía duda. Viejo amor flamante siempre el suyo. Una tarde leí, poco después, en uno de los diarios locales: enlace concertado.
ha quedado concertado el enlace del señor Walter Walcott con la señorita Nérida del Mar. Pecia, pobre señor Lawrence, qué amargas calabazas le florecían, calabazas decennarias. Aquel divino anélido de miel iba a subyuntar su áureo nombre aqueo al rápido del trust del Birbón, de quien ya habían noticiado al señor Lawrence como prometido de Nérida. Terrible pesar sobrevino a mi amigo, como podrá suponerse, ante el anuncio de aquel matrimonio. No volvió el señor Lawrence a decir palabra alguna sobre Nérida. Caviloso, callado, solo de vez en tarde, enventanaba la taciturnidad del yantar para estornudar algún versículo del Eclesiastés, entre cuyas cenizas aventaba, con aire confinado de orfandad, su desventura. Ante este, que podría llamarse trágico palincesto de amor, tente, en más de una ocasión, escarbar el secreto de sus pensares, a fin de ver si en algo podría yo aliviarle, pero nada. Siempre que resolvíame a interrogarle, sentía al hombre tarcarse a piedra y lacre, pecho adentro, para toda pregunta o confidencia. Luego, 2172 horas. Quiero agradecerles por estar presentes en la boda y también mencionarles comenzando. Este joven acepta a la señorita como su prometida y futura esposa. Es decir, acepta al joven como su prometida y su esposa. De súbito, la triste desposada hizo una extraña cosa. En el preciso momento en que el tonsurado la hacía la pregunta de promesa, alzó ella sus ardientes ojos de ámbar oscuro, inundados en febril humedad, y derecho fue a clavarlos en el otro, el señor Lawrence. Tal, distraída por entero, no contesta. Algunos del cortejo notan el inesperado silencio y, siguiendo la dirección de la mirada de Nérida, la encontraron posada en el pobre José Matías. Y luego, todo como en la duración del relámpago, el señor Lawrence recibió aquella mirada, quebró bruscamente su rigidez tormentosa, de un solo tranco lanzóse a Nérida, arrollando a cuantos tropezos a su paso y con increíble destreza de ave rapaz, cogióla el rostro estupefacto y le dio un beso furioso en toda su boca virgen, que entreabrióse como un surco. Luego el señor Lawrence cayó pesadamente a la tierra. Un revuelo de voces y una repentina parálisis en todos, y quienes, en son de airada indignación, acercáronse al yaciente besador, al inicuo intruso, oreja en pecho oyeron a la muerte fatigada y sudorosa sentarse a descansar en el corazón ya helado de aquel hombre. Pobre señor Lawrence, solo de esta manera y en solo este beso fugaz, frotado y encendido por el total de su vida en la muerte, logró unir su carne a la carne de su amada. Y hoy, corrido ya algunos años desde que abandonaran el mundo aquellas dos almas, en esta dorada mañana de enero, un niño fino y bello acaba de detenerse en la esquina de Belén, un niño extremadamente hermoso y melancólico. Pasa un ómnibus del cual bajan varios pasajeros. A uno de ellos, señorón de amplio aire mundano, se le cae el bastón. El niño, tan bello y sobre todo tan melancólico, gana a recoger la caída caña, enjollada de oro rojo casi sangre, y se le entrega al dueño, que no es otro sino el propio señor Walter Walcott. Este advierte el rostro del pequeño, y sin saber por qué, sufre fuerte sobresalto. Vacila, tartamudo agradece, por fin, la gentileza anónima, y con desesperada vehemencia que lagrimilla de misteriosa inquietud, pregunta al niño: ¿cómo te llamas? El infante no responde. ¿Dónde vives? El infante no responde. ¿Cuántos años tienes? El infante no responde nada. ¿Tus padres? El niño se pone a llorar. Una mosca negra y fatigada viene y trata de posarse en la frente del señor Walter Walcott, a punto en que éste se aleja del niño. Muy distante ya, se la espanta varias veces. Saludos, estimada audiencia. Les doy la cordial bienvenida a este pequeño programa creado por el grupo número 4 del curso de Cátedra Vallejo, al cual nombramos Entrevistados.
un espacio del cual busca rescatar opiniones, puntos de vista y argumentos válidos y sólidos. Todo esto dentro del marco del respeto por los y las participantes. Y yo, su fiel servidor, Alexander Ricali Vasco Jr., como su entrevistador en esta ocasión. Bueno, sin más que agregar, comencemos. Damos entonces la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Preséntese, por favor. Hola, mi nombre es Ana Ramírez, soy licenciada en Psicología, mención clínica con 15 años de experiencia. Hola Ana, encantado de que hayas aceptado nuestra invitación para el día de hoy. Solo para recordar, el día de hoy estamos tocando el tema del poema de César Vallejo, Los 9 monstruos. Para ser exactos, aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Cuál es su interpretación personal para con la obra? Recordemos que es un objeto de reflexión, claro. Bueno, mi interpretación hacia el poema de César Vallejo, Los 9 monstruos, tiene que ver un poco con el concepto del dolor que él nos muestra, ¿ok? En donde el dolor está en el día a día, en lo que hacemos, en cómo también incluso podemos llevar nuestra vida, en las impotencias que podemos tener por situaciones que vemos en la cotidianidad. Muy interesante su interpretación. Bueno, relacionando la pregunta, ¿alguna vez ha vivido este tipo de situación dentro de su ámbito profesional? Observarlo en lo que sienten los pacientes también con depresión, que a veces sienten mucho dolor, sienten mucho peso sobre sus hombros y a veces no saben qué hacer con tanto dolor. Es sorprendente cómo esto se ve reflejado en lo de hoy en día. Bueno, aquí viene la tercera pregunta. ¿Usted cree que se relaciona o tiene relevancia lo que se expresa en el poema con lo que se ve en la actualidad de hoy en día? Ese poema es relevante. ¿Por qué? Porque vemos una sociedad muy agotada, una sociedad que está cansada de llevar con tantas responsabilidades, tantos estigmas sociales, y eso produce dolor, ¿ok? Vemos una población que constantemente se enferma, bien sea con crisis de ansiedad, bien sea con síntomas depresivos, con frustración y con síntomas físicos, ¿ok? Porque muchas veces no saben de qué manera expresar este dolor. Y es uno de los conflictos que veo reflejado en el poema, en donde el dolor, si no lo sabemos expresar, va saliendo en todo lo que podemos hacer en el día a día, en nuestra parte laboral, en nuestra parte académica, en donde necesitamos exteriorizar este dolor, ¿ok? Para poder soltar, porque si no lo exteriorizamos, este dolor nos pesa, nos carga bastante. Concuerdo totalmente con usted. Es muy preocupante cómo se ve todo esto relacionado con la sociedad de hoy en día. Aquí va la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la salud mental es importante hoy en día? Y si es así, ¿por qué? La salud mental es algo importante y es algo que en la actualidad está abarcando mucha más población, y que a pesar que existan personas que lo quieran ignorar, allí está nuestra salud mental, recordándonos que es un área súper importante. ¿Por qué? Porque si no le prestamos importancia, atención a cómo está la salud mental de las personas, sencillamente esto va a afectar directamente su vida. Y es que por eso las estadísticas nos dicen que las crisis de ansiedad se han incrementado, las crisis depresivas también, porque todo tiene que ver con eso que no resolvemos y no expresamos. Y por eso es importante sumarnos a ofrecer estrategias que permitan ayudar a seguir drenando de una mejor manera ese dolor que tanto nos agobia. Muy cierto, la verdad. Bueno, Ana, se nos ha acabado el tiempo. Te hago una extensión a una nueva invitación para poder seguir dialogando y conversando. La verdad es que ha sido un placer haberla tenido hoy en día. Gracias. Bueno,
Una vez más agradezco a la señorita Ana y a nuestra querida audiencia por su atención. Conmigo será hasta otra próxima ocasión. Muchísimas gracias. El escritor César Vallejo, en el poema Los 9 monstruos, representa la lucha del individuo contra las dificultades de la vida y cómo puede ser interpretado como una crítica a las condiciones sociales y políticas de la época. Sin embargo, depende de la interpretación personal del lector y de cómo conecta los elementos simbólicos y las emociones que evoca el poema. Cada lector puede extraer diferentes significados y reflexiones a partir de esta obra poética enigmática. Los lectores pueden interpretarlo de diversas formas, como el duro, oscuro y caótico mundo en el que tiene que vivir, el cual está en un constante caos y conflicto. También como la lucha del constante individuo contra las dificultades y adversidades que lo rodean. Sin embargo, puede ser interpretado como un comentario o crítica a la sociedad o a las condiciones políticas de la época en la que fue escrito. Muchas gracias por su atención.